Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 119. La pregunta del examen pasa de pensar a gestionar. Ha cambiado. Dentro de la nave, en la zona de descanso provisional para la clase D, Karuizawa Kei estaba sentada en el sofá revisando su teléfono. Anteriormente, cuando vio a Chiman ir a ver a Sakayanagi y luego lo vio con la presidenta del consejo estudiantil en la cubierta, se mantuvo discretamente alejada. Sin embargo, al regresar al área de descanso, no se quedó de brazos cruzados. Reunió a varias integrantes de su grupo de amigas y charlaron sin rumbo fijo. Después de todo, al enterarse de repente de que Ayano Kuji la tenía en la mira, seguía un poco asustada. Sentía que la unión hacía la fuerza, así que permanecer con sus compañeros la hacía sentir más segura. Matsushita Chiaki estaba sentada frente a ella, con una taza de té con leche en la mano, y su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la ventana. Acababa de dar un paseo por la terraza, con la esperanza de encontrarse casualmente con Ikigaya Hachiman, pero no había tenido suerte. Matsushita, ¿por qué no dejas de mirar por la ventana?, preguntó Satomaya, al notar su extraño comportamiento, con curiosidad. No es nada, dijo Matsushita, apartando la mirada, aunque con un tono pensativo. Simplemente oí que Ikigaya-kun estuvo charlando un buen rato con el presidente del consejo estudiantil en la terraza, y tenía curiosidad por saber de qué hablaban. ¿Ikigaya-kun? Shinohara Satsuki se inclinó hacia adelante, con el rostro lleno de sorpresa. ¿De verdad charló a solas con el presidente? Creí que solo era un rumor en el grupo de clase. Lo vi con mis propios ojos, asintió Matsushita. Los dos se sentaron en la barra y charlaron un rato. El presidente incluso estuvo mirando la libretita de Ikigaya-kun. Shinohara Satsuki parpadeó, con un tono que denotaba emoción. Ikigaya-kun es realmente asombroso, incluso el presidente está dispuesto a hablar con él a solas. Siento que se ha abierto un abismo enorme entre él y nosotros, los estudiantes comunes. Karuizawa escuchó su conversación y, aunque permaneció en silencio, se sintió algo satisfecha. Sabía mucho más que ellos. El hecho de que la presidenta del consejo estudiantil hubiera venido específicamente demostraba que la planificación estratégica de Ikigaya era realmente formidable. Por supuesto, ella no diría nada de esto en voz alta. En ese preciso instante, la transmisión del barco resonó repentinamente. Anuncio. Karuizawa Kei-san, alumno de primer año de la clase D, dirige hacia el área de descanso del primer piso. El presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu, lo estará esperando allí. Repetimos. Karuizawa Kei-san, alumno de primer año de la clase D, dirige hacia el área de descanso del primer piso. El presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu, lo estará esperando. La transmisión se emitió 2 veces, el sonido resonando en la cabina, y cada palabra llegó a los oídos de todos los presentes. Karuizawa se quedó completamente paralizada. Su teléfono casi se le resbaló de la mano, y su expresión pasó de relajada a atónita en un instante. Interrogación de cierre, dejó escapar una exclamación inconsciente, con los ojos muy abiertos, completamente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Satomaya, Shinohara Satsuki y Matsushita Chiaki también estaban atónitas, con la mirada fija en Karuizawa. Acababan de hablar del presidente, y ahora él los estaba buscando, o mejor dicho, buscaba a Karuizawa. ¿Karuizawa? ¿El presidente te está buscando? ¿Sabes de qué se trata?, preguntó Satomaya con curiosidad. Matsushita Chiaki no dijo nada. Simplemente observó a Karuizawa en silencio, con un destello de pensamiento en sus ojos. Tras unos segundos, Matsushita pareció comprenderlo. Karuizawa, ¿crees que el presidente se reunirá contigo mientras está aquí para entregar a Sakayanagi-san? Después de todo, dijiste antes que solicitaste tu puesto en el consejo estudiantil gracias a la ayuda de Kushida-san. Debe ser eso. Se dio cuenta Sato. Entonces, el presidente te está buscando para organizar el trabajo. Como acabas de incorporarte, seguro que necesita explicarte algunas cosas. Normalmente esperaría hasta después del examen, pero como ya está aquí, parece normal que conozca a su nuevo compañero.
Probablemente, Karuizawa forzó una sonrisa, aunque por dentro estaba presa del pánico. Sabía perfectamente de dónde venía su puesto en el consejo estudiantil. Hachiman y Orikita-san se lo habían concedido, ella no lo había solicitado en absoluto. Lo de Kushida era solo una excusa. Si cometía un error delante del presidente ahora, todo se acabaría. Iré contigo, dijo Matsushita Chiaki, levantándose de repente y acercándose a Karuizawa. Es muy estresante reunirse con el presidente a solas. Iré contigo, al menos para darte apoyo moral. Karuizawa estaba atónito, quería negarse pero no encontraba ninguna excusa. Yo también voy. Satomaya levantó la mano de inmediato. Quiero ver al presidente de cerca. Normalmente, solo lo vemos de lejos en las asambleas. Esta es una oportunidad única. Entonces yo también voy. Shinohara Satsuki se puso de pie. De todas formas no tengo nada que hacer, vayamos juntas. Ahora sí que no podía negarse. Karuizawa no tuvo más remedio que aceptar. Los cuatro se dirigieron a la zona de descanso de la primera planta. Durante el trayecto, los estudiantes lanzaron miradas curiosas y los murmullos se extendieron por todas partes. ¿No es esa Karuizawa de la clase D? ¿Qué quiere el presidente de ella? Escuché que se unió al consejo estudiantil, probablemente para que le asignaran tareas laborales. ¿Te uniste al consejo estudiantil? ¿Puede entrar un estudiante de clase D? Quién sabe, tal vez tenga algún talento especial. Las conversaciones llegaron a sus oídos, haciendo que a Karuizawa le ardieran los oídos, pero ella no se detuvo. Cerca del centro del barco, se toparon con algunos chicos de la clase de Ike Kanji iba a la cabeza, y sus ojos se iluminaron al ver a las chicas. En clase, su relación con Karuizawa y las chicas era terrible. Pura hostilidad, del tipo que discutía en cuanto se conocían. Oye, Karuizawa. He oído que el presidente te está buscando. El tono de Ike Kanji era burlón. ¿Has hecho algo malo? Estás a punto de ser castigado. Shinohara Satsuki lo fulminó con la mirada. ¿De qué estás hablando? Karuizawa se unió al consejo estudiantil y el presidente se reunirá con ella para asignarle tareas. ¿Crees que todos somos como tú, que nos pasamos el día adivinando a ciegas? Y que se quedó perplejo, con expresión avergonzada. J se unió al consejo estudiantil. Ella. Y ella. Shinohara Satsuki puso las manos en sus caderas, llena de energía. ¿Tienes algún problema? No hay problema, y que retrocedió, pero no pudo evitar murmurar. Pero que un estudiante de la clase D entre al consejo estudiantil, eso es demasiado ridículo. Justo cuando terminó, una voz grave provino de un lado. No tiene nada de ridículo. Todos se quedaron paralizados y se giraron. En la esquina del pasillo se encontraba un chico de rostro afilado, vestido con uniforme escolar. Su mirada era penetrante y su poderosa aura provocaba una presión instintiva. Se trataba del presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu. Presidente. Y que casi saltó del susto y retrocedió rápidamente. Orikita Manabu no lo miró. Su mirada se posó directamente en Karuizawa. Karuizawa sintió una presión invisible y todo su cuerpo se puso rígido. Karuizawa-san, dijo Orikita Manabu con voz tranquila pero autoritaria. Ha llegado en el momento oportuno. Hizo una pausa, observó a la gente que la rodeaba y luego volvió a mirarla. Tu ingreso al consejo estudiantil se debió, sin duda, a tu suerte y valentía. Propusiste al consejo estudiantil un plan para adquirir un puesto mediante puntos. Fue una sugerencia novedosa. Estuve de acuerdo y te autoricé a pagar el puesto a plazos. Karuizawa se quedó atónita. Su mente se quedó completamente en blanco en ese instante. Un plan para comprar una posición. Pagar a plazos. Y jamás propuse eso. Inconscientemente, quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La mirada de Orikita Manabu le decía, no hables, solo escucha. Originalmente, solo ibas a adquirir un puesto en el Comité de Moral Pública por valor de 200.000 puntos, continuó Orikita Manabu. Casualmente, un miembro del personal de Asuntos Generales fue sancionado y necesita un reemplazo, así que ocuparás ese puesto directamente. Empezar en Asuntos Generales puede considerarse tu oportunidad.
El cálculo sigue siendo de 200.000 puntos, pero te felicitamos por unirte al consejo estudiantil. El primer día de cada mes, se depositará un estipendio de 20.000 puntos en tu cuenta. Karuizawa asintió con la mirada perdida, sin tener ni idea de cómo responder. Sin embargo, Satomaya y Shinohara Satsuki ya estaban emocionadas. Esto significaba que la historia de Kei sobre pedirle a Kusida que lo ayudara a solicitar un puesto mediante puntos era, en realidad, fiable y posible. En esta escuela, se podía comprar prácticamente cualquier cosa. Matsushita Chiaki, de pie a un lado, observó la escena en silencio. Siendo la persona más inteligente de este pequeño grupo, un atisbo de duda brilló en sus ojos. Comprar un puesto en el consejo estudiantil por 200.000 puntos, ese precio no era nada caro. De hecho, fue una ganancia. Si bien la especialidad de asuntos generales no era de alto rango, permitía acceder a información a la que los estudiantes comunes no tenían acceso. Como inversión, valía totalmente la pena. Además, con un estipendio mensual de 20.000 puntos, los 200.000 puntos se recuperarían en un año. Kei tendría un ingreso estable durante los próximos 2 años. No lo había pensado mucho antes, pero ahora Matsushita no podía evitar preguntárselo. Karuizawa era la líder de las chicas, pero ¿realmente tenía esa capacidad de previsión? ¿Esperar? De repente, se le ocurrió una idea. Quizás Karuizawa contaba con alguien muy capaz que la guiaba desde atrás. ¿Fue Kusida? Parecía que ni siquiera Kusida pensaría en este plan en particular, así que, la persona detrás de Karuizawa no podía ser Horikita, ¿verdad? Después de todo, durante el examen en la isla deshabitada, cooperaron con Horikita y todos obtuvieron ingresos extra. Y Horikita, un momento, el presidente del consejo estudiantil también es un Horikita. Y el presidente sí se parece a Horikita-san, ambos tienen el pelo negro y los ojos rojizos, podría ser. Matsushita negó con la cabeza rápidamente. Aunque lo supiera, no podía revelar la noticia. O mejor dicho, ¿acaso Horikita-san tenía una trayectoria tan extensa? Y Karuizawa había logrado establecer una conexión tan importante. Al pensar en esto, inmediatamente se portó bien. Estar en el equipo de Karuizawa era bueno. Seguir así parecía estar bien. Debería concentrarse más en cómo acercarse a Ikigaya-kun de la clase B. Pero Ikigaya-kun acababa de charlar en privado con el presidente, así que es evidente que el presidente lo valoraba aún más. Si intentara acercarse a él en este entorno, parecería demasiado oportunista. Sentía que no debía precipitarse. Mientras tanto, Horikita Suzune estaba sentada junto a una ventana del barco, sosteniendo un grueso libro de consulta. Llevaba casi 1 hora en esa posición, pero solo había pasado 3 páginas. No era porque el contenido fuera demasiado difícil, sino porque no podía concentrarse. Había escuchado la transmisión con claridad. Karuizawa Kei-san, estudiante de primer año de la clase D, dirige hacia el área de descanso del primer piso. El presidente del consejo estudiantil, Horikita Manabu, lo espera allí. Hermano. Su hermano estaba aquí. Estaba en el barco. Los dedos de Horikita se aferraron inconscientemente a las páginas. Sabía por qué su hermano buscaba a Karuizawa. Ese puesto en asuntos generales era algo que Hachiman había gestionado. Que su hermano fuera allí ahora probablemente era solo una formalidad para darle a Karuizawa cierto estatus y consolidar el acuerdo. Pero incluso sabiendo eso, una emoción indescriptible seguía aflorando. ¡Achú! Horikita estornudó repentinamente, su cuerpo tembló ligeramente y el libro casi se le cae. ¿Qué ocurre? Preguntó Kusida, quien había recibido un mensaje de Karuizawa en el que Ikigaya le advertía que Ayanokuji podría estar acosándola. Le pidieron que revisara el GPS de Ayanokuji para ver si la estaba siguiendo. Como Ayanokuji también la había seguido, Kusida, naturalmente, tenía mucho que decir al respecto y aceptó de inmediato. Sin embargo, consultar el GPS no era algo que se pudiera hacer en público, así que regresó a su habitación y decidió informar a Horikita de la situación. Justo cuando estaba a punto de irse, vio a Horikita estornudar. ¿Te has resfriado? No, Horikita se frotó la nariz, frunciendo ligeramente el ceño. Probablemente alguien esté hablando de mí.
Kusida, naturalmente, se alegró de ver sufrir a Horikita. Sabía que mucha gente hablaba mal de ella. Hablando de eso, el chat grupal de la clase de esta que arde, dijo Kusida. Dicen que Karuizawa fue recibida personalmente por el presidente y ahora es una celebridad. Todos especulan sobre qué tipo de habilidad tiene para lograr que el presidente aparezca en persona. Hizo una pausa, observó la expresión de Horikita y añadió. Karuizawa está realmente en el centro de atención ahora mismo. Horikita alzó la vista, con la mirada serena. Se lo merece. Pero su tono era inexpresivo, sin mostrar ni alegría ni tristeza. Kusida se sobresaltó un poco. Pensó que Horikita se molestaría. Al fin y al cabo, Karuizawa se reunía con el presidente solo para ofrecerle un puesto, mientras que Horikita Suzune, su verdadera hermana, ni siquiera lo había visto una sola vez. Pero la reacción de Horikita fue completamente inesperada. Eres bastante abierta de mente, dijo Kusida con un tono complejo. Pero, por otro lado, parece que el presidente se marcha pronto. ¿No vas a ir a verlo? Ante esas palabras, la mano de Horikita se detuvo. Permaneció en silencio unos segundos, con la mirada fija en el mar. La puesta de sol teñía el agua de un cálido color naranja, creando una atmósfera de excepcional paz. No. Horikita finalmente negó con la cabeza. Kusida arqueó una ceja. ¿Por qué? Es tu hermano. Precisamente porque es mi hermano, dijo Horikita mirando por la ventana, con voz suave pero clara. Ikigaya ya se reunió con él, y si mi hermano realmente quisiera verme, me lo habría comunicado. No lo hizo, lo que significa que mi hermano no está preparado para verme ahora mismo. Entonces, como si llegara a una conclusión. Eso significa que mi yo actual no es suficiente. No es lo suficientemente fuerte. Así que mi hermano piensa que no hay necesidad de vernos. Kusida guardó silencio. Observó el perfil de Horikita. Aquel rostro, normalmente frío, mostraba ahora una inusual terquedad. No era por rencor ni resentimiento, sino fruto de un proceso genuino de reflexión, análisis y decisión. En otras palabras, esta mujer creía sinceramente que no estaba cualificada. ¿No será porque tu hermano quiere protegerte? El hecho de que utilizara la transmisión de la nave para llamar a Karuizawa en lugar de ir al área de clase D probablemente se debió a que temía aparecer en el escenario con Horikita Suzune, ya que la gente podría relacionarlos y potencialmente causarle daño. De repente, Kusida no supo qué decir. ¿Y bien?, preguntó finalmente. Horikita volvió a mirar su libro. Sus dedos rozaron suavemente el borde de la página, y su tono se volvió firme. Así que debo seguir esforzándome. Debo obtener una mejor calificación en este examen. Le haré saber a mi hermano que, aunque no esté aquí, puedo arreglármelas. Horikita hizo una pausa y levantó la vista, con un brillo de deseo en los ojos. 3 millones de puntos son solo el comienzo. Cuando ahorre 20 millones, pase a una categoría superior y consiga resultados reales, solo entonces conocerlo tendrá sentido. Kusida quedó atónita y luego suspiró con impotencia. Genial, se ha vuelto a entusiasmar. Kusida sin duda no usaría 20 millones de puntos para transferirse. Preferiría usarlos para ser expulsada. Pero Horikita Suzune probablemente optaría por transferirse, y además a la clase B. Seguro que ese tal Ikigaya le dio algún tipo de poción. Parece que ese tipo que dice no saber cómo tratar con las chicas en realidad no se da cuenta. Hasta cierto punto, es bastante bueno atrayendo la atención de las chicas que lo rodean. Kusida observó cómo Horikita volvía a bajar la cabeza, concentrándose en su libro de consulta. Una extraña sensación le surgió en el corazón. Esta mujer, aunque era lo suficientemente terca como para provocar dolor de cabeza, tenía algo admirable en esa terquedad. Pero, lo admirara o no, no pudo evitar hacer comentarios sarcásticos. 20 millones de puntos. Kusida rió levemente, con tono burlón. Solo tienes 3 millones. Estás muy lejos de los 20. E incluso si ahorras lo suficiente y te transfieres a la clase B, ¿estás segura de que ese tal Ikigaya te aceptará? Horikita no levantó la vista, su tono seguía tranquilo. Lo hará. ¿Tan seguro de sí mismo? Porque es una transacción, dijo Horikita, pasando la página. Él necesita ayuda, yo necesito un objetivo. Cada uno consigue lo que necesita.
Kusida la miró y de repente sintió un poco de envidia. No envidio los 3 millones de puntos, ni a la colaboradora como Ikigaya, sino su situación. Saber lo que quiere y avanzar con determinación inquebrantable. Desde la escuela primaria, Kusida Kikyo había vivido para cumplir con las expectativas de los demás, interpretando el papel de angelito. Conocía muy bien esa sensación. No saber qué quería, pero fingir pasión por todo. Horikita, sin embargo, nunca necesitó fingir. Lee cuando quiere, estudia cuando quiere y no ve a su hermano cuando no quiere. Aunque la gente diga que es antisocial o que le faltan modales, no le importa. Ese tipo de libertad era algo que Kusida jamás tuvo, y pensar en ello, sentirlo, hacía que Kusida se sintiera muy infeliz. De acuerdo, no interrumpiré tus estudios, dijo Kusida, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo inexistente de la falda. Voy a volver a mi dormitorio. Horikita emitió un suave con la mirada fija en el libro. Kusida llegó a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Decidió ser caritativa ese día. Por cierto, Horikita, dijo Kusida. Horikita levantó la vista. Que tu hermano no venga a verte, quizás no sea porque piense que no eres lo suficientemente fuerte, Kusida sonrió levemente. Quizás simplemente piensa que debes seguir tu propio camino. Por eso, no se entromete. Tras decir eso, empujó la puerta y salió. Horikita se quedó atónita durante unos segundos, pero cuando volvió la vista, Kusida ya se había ido. Mientras tanto, Hachiman estaba apoyado en una ventana, y en la pantalla de su teléfono se veía un mensaje de Kusida. ¿Estás libre? Estoy de mal humor. Por Kusida. Espera. Hermana, si estás de mal humor, ¿por qué me buscas? Sin embargo, Hachiman sentía que ella era diferente a las demás chicas. No estaba allí para espiar sus sentimientos. Tras pensarlo un poco, respondió, ¿quieres ir a la biblioteca a leer libros juntos? Kusida solo respondió con ese símbolo y no se movió durante varios minutos. Suspiró. Incluso él se dio cuenta de que la simpatía de Kusida hacia él había disminuido en 1. Hachiman suspiró levemente, pero entonces su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Ichinose. Ikigaya-kun, oí que el presidente te buscó hace un rato. Dijo algo importante. Los miembros de la clase B están preguntando y no sé qué responder. Hachiman terminó de leer y respondió. Está bien, solo acompañó a Sakayanagi hasta aquí y quería comprender los detalles del examen de la isla. Pero en el momento en que se envió el mensaje, llegó la respuesta de Ichinose. Eso es todo. Siento que el presidente te valora especialmente, como si te estuviera entrenando. Hachiman miró el mensaje, deteniéndose un instante con los dedos. Capacitación. Frunció ligeramente el ceño, recordando la conversación con Horikita Manabu. Parece que Susune sí que aprende cosas cuando está contigo. Te dejo a Susune. Esa libretita, la próxima vez puedes dejar que Susune prepare una ella misma, el resultado será mejor. Esas palabras, en efecto, sonaban como una encomienda. Pero, ¿acaso alguien confiaría el desarrollo de su hermana a otra persona sin más? Hachiman se percató de repente de algo aterrador. Al parecer, Horikita Manabu lo estaba tratando como a un subordinado. Este pensamiento lo hizo resistirse instintivamente. Él era un hombre que quería ser amo de casa. Como había terminado siendo entrenado por el presidente del consejo estudiantil. Pero pensándolo bien, en el examen de la isla, su decisión de obtener puntos para la clase B primero, en lugar de centrarse únicamente en la puntuación, no era eso imitar la lógica de Horikita Manabu. Firme, pragmático, priorizando los intereses de clase, con el objetivo de minimizar las expulsiones. Al pensar en esto, la expresión de Hachiman se volvió sutil. De ninguna manera, se dirigía sin saberlo hacia Horikita Manabu. Si bien ser presidente del consejo estudiantil beneficiaría a la clase, Hachiman no era alguien que deseara ser presidente. Al igual que en la preparatoria Sobu, solo ayudaba a Isiki. Pero ahora, después de las acciones de Horikita Manabu, se sentía un poco. No, eso no servirá en absoluto. Así pues, ahora no solo Matsushita, sino también Horikita, Kusida e incluso Hachiman se habían vuelto algo melancólicos. 2 días y medio pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La tarde del día en que llegó Sakayanagi, Horikita Manabu partió en helicóptero.
La vida a bordo del barco volvió a su ritmo habitual, pero todos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. En la tarde del tercer día, la puesta de sol tiñó el mar de un amarillo dorado. Karuizawa Kei estaba sentada en un sofá en el área de descanso, deslizando rápidamente el dedo por la pantalla de su teléfono para enviar capturas de pantalla a Hachiman. Estas capturas de pantalla eran registros GPS que le había pedido a Kushida que monitoreara mientras ella y sus compañeros se desplazaban por el barco durante los últimos 2 días. En cada captura, el marcador de ubicación de Ayanokuji Kiyotaka coincidía con su propia ruta. 4 de cada 10 veces. Al ver estas capturas de pantalla, la inquietud de Karuizawa aumentó. Ayanokuji, de apariencia inofensiva, la estaba observando. Ikigaya-kun, mira estas capturas de pantalla, realmente me está siguiendo. Tras enviar el mensaje, le temblaron ligeramente los dedos. Poco después, llegó la respuesta de Hachiman. Ya lo veo. No te preocupes, yo me encargo. Fueron solo unas pocas palabras, pero calmaron el corazón atribulado de Karuizawa. Justo en ese momento, sonó la transmisión. Este es un anuncio para todos los estudiantes. La escuela acaba de enviar un correo electrónico con información de contacto. Por favor, revisen sus teléfonos individualmente y sigan las instrucciones. Además, si alguien no ha recibido el correo electrónico, por favor, póngase en contacto con algún profesor cercano. Dado que el contenido es muy importante, presten mucha atención durante la confirmación. Repetimos una vez más. La transmisión se reprodujo 2 veces. Karuizawa rápidamente pulsó su teléfono y vio un nuevo mensaje. El examen especial está a punto de comenzar. Se ruega a los estudiantes que se reúnan en sus aulas designadas a la hora indicada. Quienes lleguen con más de 10 minutos de retraso serán penalizados. Por favor, reúnanse en el aula 204 del segundo piso antes de las 18:20 de esta noche. El tiempo requerido es de aproximadamente 20 minutos. Por favor, diríjanse al punto de encuentro después de usar el baño y de poner su teléfono en vibración o apagarlo. 18:20, sala 204. Estaba a punto de hacerle una captura de pantalla para Hachiman cuando aparecieron varios mensajes más. Eran capturas de pantalla de Horikita, Kushida y Sakura. Horikita también era de las 6:20 p.m. y también de la habitación 204. Kushida también era de las 6 p.m., pero Sakura era de las 9 p.m. Por su parte, Hachiman también envió una captura de pantalla de su mensaje. Tenía cita a las 18 en punto en la habitación 201. Su mensaje era el siguiente: estoy en el primer grupo de examinados, y el tiempo es limitado, solo 20 minutos. Esto no es el examen en sí, solo se trata de notificar los detalles del examen por grupos. No se preocupen, acudan a la reunión a la hora indicada. Hablaremos de todo lo demás después de que comience el examen. Karuizawa leyó el mensaje y asintió levemente. Mientras Hachiman estuviera allí, no tenía nada que temer. Hachiman miró por la ventana mientras el sol se ponía en el horizonte y se acercaba la noche. Esto significaba que el examen estaba a punto de comenzar. Estaba en el grupo de las 6 p.m. Al mismo tiempo, Ichinose y Kanzaki estaban en la misma sala. Parecía que los estaban dividiendo en grupos para el examen, igual que en la obra original, pero él no sabía cómo se habían modificado las preguntas. Así, envió mensajes a Kanzaki e Ichinose respectivamente. Poco después, ambos respondieron. Bueno, pues, empecemos. Capítulo 120. Del orden al caos. Interesante. Exactamente a las 6 de la tarde, unos pasos resonaron con una claridad inusual en el pasillo del segundo piso del crucero. Hachiman caminaba junto a Ichinose Onami y Kanzaki Ryuji. La tenue luz ámbar del pasillo proyectaba largas sombras del trío. Los letreros en las paredes indicaban claramente el número de cada habitación, y la habitación 201 se encontraba al final del pasillo. Ikigaya-kun, ¿estás nervioso?, preguntó Ichinose en voz baja, mirando a Hachiman al notar que su paso era algo pesado. Hachiman la miró de reojo y negó con la cabeza. Soy el representante de la clase B, ¿por qué iba a estar nervioso? Además, si yo entro en pánico, el resto de ustedes estará aún más inestable. Ichinose parpadeó y luego soltó una risita.
Es cierto. Había que reconocerlo. Ichino Seonami era realmente de primera categoría. Aunque la había visto sonreír muchas veces, Hachiman sentía cada vez que su poder de ataque era simplemente demasiado alto. Al otro lado de Hachiman caminaba Kansaki Ryuji, quien también tenía programado ir a la habitación 201 a la misma hora. Bajó un poco la voz. Ichino, estar nervioso ahora es inútil. Las reglas aún no se han anunciado. Darle demasiadas vueltas solo te nublará el juicio. Buen punto, asintió Ichino, respirando hondo. Los tres llegaron a la puerta de la habitación 201 y se detuvieron. Había una tarjeta blanca pegada a la puerta, con texto negro que decía claramente: punto de encuentro designado de la clase B, sesión informativa sobre el examen. Dado que todos los alumnos de la clase B habían recibido un mensaje del colegio indicándoles que debían acudir al aula 201, aunque en diferentes horarios, se confirmó que esta aula estaba destinada al uso exclusivo de la clase B. Hachiman levantó la mano y llamó. Adelante, respondió rápidamente una voz masculina grave desde el interior. Al abrir la puerta, se reveló la escena del interior. Era una sala de reuniones estándar de unos 30 metros cuadrados. En el centro había una mesa larga con varias sillas, en la pared una pizarra blanca y en una esquina se apilaban cajas de agua mineral sin abrir. Sentado a la cabecera de la mesa estaba el profesor tutor de la clase C, Sakagami Kazuma. El hombre delgado, que siempre llevaba gafas, estaba sentado con las manos cruzadas sobre la mesa, observando a los tres que entraban a través de sus lentes. Su mirada pareció detenerse intencionadamente en Hachiman antes de desviarse rápidamente. Varios documentos estaban extendidos ante él, y una taza de café humeante reposaba en un rincón de la mesa. Ikigaya, Ichino, Kansaki, Sakagami asintió levemente, con tono profesional. Llegaron a tiempo. Bien. Siéntense. Los tres tomaron asiento en orden. Hachiman se sentó en el extremo opuesto, Ichino a su derecha y Kansaki frente a ellos. Sakagami no comenzó la reunión informativa de inmediato. En cambio, tomó un sorbo de café, aparentemente esperando a que se tranquilizaran y se pusieran en el estado de ánimo adecuado. La mirada de Hachiman se desvió hacia la pila de documentos sobre la mesa. Apenas 4 páginas. Eran delgadas, parecían explicaciones de reglas o algo similar. Retiró la mirada discretamente y preguntó: Sakagami-sensei, ¿los demás tutores están haciendo lo mismo? Sakagami dejó su taza de café, lo miró y asintió. Correcto. Cada clase está siendo informada por un tutor diferente. Yo soy responsable de la clase B, Chabasira de la clase A, Oshinomiya de la clase C y Mashima de la clase D. Hizo una pausa y añadió: esta disposición es aleatoria. No le den demasiada importancia. Hachiman no respondió, sus ojos recorrieron de nuevo esas 4 páginas. ¿Aleatorio? Si se trataba de una simple explicación de una regla, ¿por qué dividirla en 4 aulas con 4 profesores simultáneamente? ¿Por qué no reunir a todos los alumnos para explicársela una sola vez? Tenía que haber una razón. Sakagami-sensei, dijo Hachiman de nuevo. Este examen no empieza ahora mismo, ¿verdad? Sakagami se ajustó las gafas, con una sutil expresión en el rostro. ¿Cómo lo sabes? Es una suposición, dijo Hachiman. Si comenzara de inmediato, no habría necesidad de lotes. Probablemente nos notificarían del mismo contenido. Al organizarlo de esta manera, los profesores transmiten una información específica, uno que solo quienes reflexionan profundamente pueden descubrir. Hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro de Sakagami. Entonces, si bien las reglas son las mismas, la verdadera prueba consiste en si los estudiantes pueden percibir la intención que hay detrás de ellas. ¿Verdad? Sakagami permaneció en silencio durante unos segundos antes de suspirar suavemente. Hachiman Ikigaya, eres tal como dicen los rumores. Había un dejo de respeto a regañadientes en su tono. Ni siquiera he empezado la reunión informativa y ya has recopilado un montón de información. No me extraña que Ryuen no pudiera vencerte.
Al oír esto, Ichino se miró inconscientemente a Hachiman, con los ojos llenos de sorpresa y un toque de admiración. Veo. Hikigaya-kun no hacía esas preguntas por curiosidad. Estaba recabando información. En ese preciso instante, los pensamientos internos de Hachiman se adentraron en su mente. Puede que Ichino aún no lo sepa, pero en la historia original, este examen se llama examen VIP. Se realiza en grupos. Todo el curso se divide en 12 grupos, y cada grupo contiene miembros de las clases A, B, C y D. En cada grupo se elige a un estudiante como VIP y recibe beneficios especiales. Sin embargo, la selección del VIP suele seguir un patrón. La dificultad fue relativamente baja. Pero esta vez, incluso Sakayanagi ha subido a bordo del barco para el examen, lo que significa que la dificultad aumentará. En este momento, es probable que las reglas del examen se estén modificando. Al oír esto, Ichino se lo entendió al instante. Así que Hikigaya-kun hacía esas preguntas para confirmarlo. Este examen era una evaluación variable. Kansaki Ryuji estaba sentado frente a ellos, concentrado en Sakagami, esperando la explicación de la regla. Era uno de los pilares de la clase B, con habilidades físicas, académicas y analíticas de primer nivel, por lo que su autoconciencia también era extremadamente aguda. Sakagami echó un vistazo a su reloj. Tras confirmar que eran las 6 de la tarde, se aclaró la garganta, recogió los documentos y dio comienzo oficialmente. Ahora, empezaré a explicar las reglas de este examen especial. Escuchen con atención. Solo lo diré una vez. Ante esto, Hachiman, Ichino y Kansaki se enderezaron en sus asientos, con la atención fija en él. El tema de este examen se titula Gestionar. Sakagami se ajustó las gafas. Traducida, esta palabra significa administrar o controlar. Hizo una pausa, su mirada recorrió a los tres como si comprobara si comprendían el peso de la palabra. En primer lugar, todos los alumnos de primer año se dividirán en 12 grupos según los 12 signos del zodíaco chino. Cada grupo estará formado por una mezcla de alumnos de las clases A, B, C y D. Dentro de cada grupo, se elegirá aleatoriamente a un estudiante como VIP. Mañana a las 8 a.m., la escuela notificará al estudiante seleccionado por correo electrónico. Debes identificar al VIP. Sin embargo, a menos que el VIP se identifique voluntariamente, nadie más sabrá quién es. Y a menos que el VIP dé su consentimiento, tienes prohibido usar la violencia, la coacción o confiscar teléfonos para confirmar su identidad por la fuerza. Ichino se frunció ligeramente el ceño y preguntó instintivamente. Con tantas restricciones, ¿quién más puede saber quién es la persona VIP aparte de la propia persona? Dado que la violencia estaba descartada y la negativa del VIP a cooperar bloquearía cualquier progreso, parecía imposible. En realidad es posible, asintió Sakagami. Mediante conversaciones y observaciones posteriores, podrás deducir la identidad de la persona importante. Escucha mientras continúo. Continuó con la explicación. El examen comienza oficialmente mañana a las 8 am y dura 4 días, finalizando a las 9 p.m. del cuarto día. Durante este periodo, los miembros del grupo deberán reunirse en salas designadas 2 veces al día para participar en debates de 1 hora, de 9 a 10 y de 21 a 22. A cualquier estudiante que no participe en los debates, se le descontarán puntos de su asignatura. La evaluación final está programada entre las 22 y las 22:30 horas de la cuarta noche. Dentro de esos 30 minutos, los miembros de cada grupo deberán enviar el nombre de quien creen que es la persona VIP a la dirección de correo electrónico designada por la escuela. Hachiman escuchaba, mientras su mente repasaba rápidamente los cálculos. Esto era, en efecto, similar al examen VIP de la historia original, pero el momento y los detalles de las reglas habían cambiado. Sakagami continuó. Hay algunos puntos que requieren especial atención. En primer lugar, el propio VIP no puede participar en el proceso de respuesta. Es decir, si un VIP envía una respuesta, sea correcta o incorrecta, se considerará inválida. Lo mismo se aplica a los compañeros de clase del VIP dentro del mismo grupo. En segundo lugar, las respuestas sobre otros grupos no son válidas. Solo puedes adivinar quién es el VIP de tu propio grupo.
En tercer lugar, los resultados detallados del examen se enviarán a los teléfonos de todos los participantes simultáneamente a las 23 horas de la noche del último día. Sakagami hizo una pausa y tomó otro sorbo de café. Kanzaki no pudo evitar preguntar: ¿entonces, es un juego similar a Hombre Lobo? ¿Usamos las discusiones 2 veces al día para identificar al VIP? Puedes verlo así, dijo Sakagami, dejando su taza sobre la mesa. Sin embargo, si no proteges la identidad VIP de tu clase o te equivocas al adivinar prematuramente, sufrirás pérdidas cuantiosas. No se trata de un simple juego de deducción. Es una apuesta que involucra puntos de clase. Tomó las 4 páginas y se las entregó a los 3. Estos son los manuales de reglas específicos y las asignaciones de sus grupos. Compruébenlo ustedes mismos. Hachiman tomó los papeles y rápidamente les echó un vistazo. La primera página contenía las reglas específicas, que en su mayoría coincidían con lo que acababa de escuchar, pero escritas con mayor detalle. La segunda página era la lista de grupos. Sus ojos se posaron en su propio nombre: Grupo Dragón. La lista de integrantes del Grupo Dragón era la siguiente. Clase A: Sakayanagi Arisu, Katsuragi Koei, Hashimoto Masayoshi. Clase B: Ikigaya Hachiman, Ichino Seonami, Kanzaki Ryuji. Clase C: Ryuen Kakeru, Satoru Kaneda, Shiina Iyori. Clase D: Ayanokuji Kiyotaka, Hirata Yousuke, Kusida Kikyo. Tras leerlo, Hachiman solo tuvo un pensamiento: son todos rostros conocidos. Y ninguno de ellos es un estorbo. Sakayanagi y Katsuragi, ambos representantes de la clase A, pertenecían al Grupo Dragón. Ryuen y Shiina eran las figuras centrales de la clase C. Ayanokuji, Hirata y Kusida eran la élite de la clase D. Junto con los 3 de la clase B, este grupo era esencialmente una alineación all-star de primer año. Ichinose también vio la lista, con el rostro lleno de asombro. Están todos, las personas con las que más tratamos. Kanzaki asintió con expresión sombría. Esta agrupación no es casualidad. La escuela lo hizo a propósito. Sakagami no lo negó, afirmando rotundamente: la escuela decidió la formación de los grupos. Los motivos específicos quedan fuera del alcance de esta información. Solo necesitan saber que pertenecen al Grupo Dragón y que deben completar este examen junto con estudiantes de otras clases. Hachiman no respondió y continuó leyendo. La tercera y la cuarta página explicaban los resultados específicos del examen. Resultado 1, corrección universal, desencadenante. Todos, excepto el VIP y sus compañeros, envían la respuesta correcta. Recompensa: todos los miembros del grupo reciben 500,000 puntos privados cada uno. El VIP recibe 1,000,000 de puntos. Resultado 2, ocultación exitosa, desencadenante. Todos, excepto el VIP y sus compañeros, se abstienen de responder, o al menos una persona envía una respuesta incorrecta antes de la fecha límite. Recompensa: solo el VIP recibe 1.000.000 de puntos. Los demás miembros no reciben ninguna recompensa. Estos 2 resultados contemplaban una conclusión de examen normal, lo que significa que todos esperaron hasta la 4ª noche para actuar. O bien todos cobraron, o solo el VIP. Sin embargo, las 2 reglas siguientes regulaban la entrega anticipada durante el periodo de exámenes. Resultado 3, adivinanza temprana correcta, desencadenante. Alguien que no sea el VIP/compañero de clase envía la respuesta correcta antes de que finalice oficialmente el examen. Recompensa: la clase del VIP pierde 100 puntos de clase. La persona que adivinó correctamente recibe 1.000.000 de puntos privados y su clase gana 100 puntos de clase. Resultado 4, respuesta incorrecta temprana, desencadenante. Alguien que no sea el VIP/compañero de clase envía una respuesta incorrecta antes de que termine el examen. Recompensa: la clase del VIP gana 50 puntos de clase. La clase de la persona que respondió incorrectamente pierde 50 puntos de clase. El individuo VIP recibe 1.000.000 de puntos privados. Hachiman terminó de leer, con la mirada fija durante varios segundos en las cifras. 100 puntos por una respuesta correcta y 50 puntos por una incorrecta.
Durante el examen de la isla desierta, ocupar un lugar durante una semana entera solo otorgaba 18 puntos, y adivinar correctamente quién era el líder solo daba 50. Ahora, una sola suposición temprana podría cambiar la puntuación de una clase en 100 puntos. La magnitud era descomunal. Con la llegada de Sakayamagi, la dificultad del examen modificado aumentó considerablemente. ¿Y bien? ¿Lo entiendes? La voz de Sakagami resonó con un tono de reproche. Sus ojos estaban fijos en Hachiman. Después de todo, este tipo era el monstruo que había robado 99 millones de puntos privados durante el último examen en la isla. ¿Podría realmente proteger tantos puntos esta vez? Hachiman alzó la vista, con la mirada serena. Si quien explicaba las reglas hubiera sido el profesor de la clase A, la clase D o incluso su propia clase B, Hachiman sin duda no habría dicho nada. Pero como se trataba del profesor de Riven, alguien con una moral dudosa y tendencia a filtrar información, podía probar suerte. Apenas habían transcurrido 10 minutos desde que entraron. Aún quedaban 10 minutos para que terminara el plazo de 20. Quizás podría sacarle algo de información a la profesora. Con esa idea en mente. Lo entiendo, dijo Hachiman, como reflexionando. Luego, teorizó. El tema de este examen es, en efecto, gestionar. Gestión y control. Pero lo que hay que gestionar no es el grupo, sino los alumnos de la propia clase. Sakagami se sobresaltó un poco, luego esbozó una sonrisa significativa. Continúa. Ya sea el resultado 1 o el resultado 2, se requiere que toda la clase, o incluso todo el curso, actúe al unísono, explicó Hachiman. Si alguien decide adivinar antes de tiempo y se equivoca, toda la clase pierde puntos. Si alguien es sobornado por otra clase y filtra la identidad del VIP, también supone una gran pérdida para la clase. Sin embargo, durante 4 días, los estudiantes estarán distribuidos en 12 grupos para participar en debates. Todas estas son ocasiones en las que la identidad de la persona VIP podría quedar al descubierto o en las que alguien podría ignorar las órdenes y actuar de forma imprudente por su cuenta. Por lo tanto, la verdadera prueba de este examen es la cohesión de la clase. Si puedes controlar a tus alumnos y asegurarte de que todos obedezcan una orden unificada. Para las clases que no lo logren, sus puntos se irán consumiendo poco a poco hasta que no quede nada. Sakagami guardó silencio durante unos segundos y luego aplaudió levemente. Como era de esperar de Ikigaya Hachiman. Su tono denotaba cierto halago. No me extraña que Ryuen sufriera a tus manos. Ichino y Kansaki intercambiaron una mirada, y ambos vieron la sorpresa en los ojos del otro. Apenas habían empezado a comprender la complejidad de las reglas, pero Hachiman ya había captado la esencia del examen. Esta perspicacia era verdaderamente extraordinaria. Entonces, Sensei, continuó Hachiman, ¿existe algún patrón en la selección de los VIP? Sakagami se ajustó las gafas, con una sutil sonrisa en los labios. ¿Qué opinas? Como profesor, no puedo revelar información adicional. Hachiman no respondió, simplemente lo observó. Sakagami dejó de hacerse el difícil y añadió. Sin embargo, puedo recordarles algo. Esta vez, la distribución de VIPs es diferente a la de antes. Diferente a antes. La mente de Hachiman bullía. En el examen VIP de la historia original, la distribución seguía un patrón de 3 VIP por clase. Pero el énfasis de Sakagami en diferente a antes sugería que esta vez, los VIP podrían concentrarse en las clases altas. Dado que la escuela había pospuesto y rediseñado específicamente este examen, probablemente estaban al tanto de la situación actual de A, B, C y D, teniendo en cuenta que adivinar quién era el VIP conllevaba una penalización de 100 puntos, y que los estudiantes de C y D generalmente tenían menos autocontrol, lo que los hacía propensos a cometer errores si sabían que eran el VIP. Sería inútil restar puntos a C o D una vez que sus puntuaciones llegaran a 0. Por lo tanto, las clases A y B probablemente serían los principales objetivos del ataque. Y si los profesores que diseñaban las preguntas tenían en cuenta la enorme cantidad de alumnos extraídos del examen de la isla para aumentar la dificultad, ¿acaso la clase B estaba a punto de estallar esta vez? Al notar que la expresión de Hachiman se volvía seria, hasta el punto de que parecía estar sudando frío, Sakagami dejó escapar una risita suave. Por supuesto, eso es solo una especulación personal.
Podría no ser exacto. Ni siquiera yo conozco los detalles. Solo el jefe de disciplina lo sabe. Dicho esto, se levantó y ordenó los documentos. Aquí termina la explicación de las reglas. Pueden retirarse. Recuerden que mañana a las 8 a.m. recibirán una notificación indicando si fueron seleccionados como VIP. La primera discusión grupal será a las 9 a.m. La ubicación se enviará a sus teléfonos más tarde. Como aún queda algo de tiempo, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no está fuera de lugar, puedo responderla. Ichino se dudó un momento y luego preguntó: Sensei, si alguien del grupo adivina demasiado pronto, ¿qué debemos hacer? Sakagami la miró con voz inexpresiva. Ese es un problema que deben resolver ustedes mismos. Mi responsabilidad es solo explicarles las reglas, no enseñarles a hacer el examen. Dicho esto, juntó las manos sobre la mesa, indicándoles claramente que debían marcharse. Los tres se levantaron y salieron de la habitación. El pasillo permanecía en silencio, salvo por el leve murmullo de voces provenientes de otras habitaciones. Kanzaki miró la hora. Las 6:20 p.m. La reunión informativa había durado exactamente 20 minutos. Los tres continuaron por el pasillo. Ikigaya-kun, este examen parece que va a ser extremadamente difícil, comentó Kanzaki. Posiblemente, dijo Hachiman, sacando un pañuelo del bolsillo y secándose suavemente el sudor de la cara, un sudor que parecía provenir de sus nervios previos. Pero ya he pensado en una solución. Ichino se había pensado que el ambiente era tenso, pero ahora se dio cuenta de que Hachiman no parecía tan abatido como esperaba. Podría ser. Así que no estabas tan nervioso hace un momento. ¿Ikigaya-kun? Preguntó Ichino rápidamente. Ahora se daba cuenta de que Hachiman había parecido demasiado comedido y bien portado antes, algo inusual en él. Al menos logré obtener algo de información del profesor de la clase C, admitió Hachiman. El tutor de la clase C parecía el tipo de persona que filtraría información. Eso es cierto, comenzó a pensar Ichino. En ese caso, no puedo evitar pensar que al profesor de la clase C le falta un mínimo de principios morales, añadió Kanzaki. Incluso durante la unificación de la clase C, que fue impulsada por la violencia de Ryugen, nunca intervino para detenerla. Para Kanzaki, el profesor tutor era una figura importante que necesitaba sentido de la justicia y límites claros. El profesor de la clase C no parecía encajar en esa descripción. Nuestra profesora de la clase B es mucho más fiable, dijo Kanzaki. Aunque le guste beber, no hay mayores problemas. No. Nuestra profesora de la clase B es, de hecho, aún más formidable a su manera. En cierto modo, solo el profesor de primera categoría es una persona normal. Los tres continuaron caminando, pero tras dar solo unos pasos, divisaron a dos estudiantes de la clase, a que rápidamente les tomaron una foto con sus teléfonos. Ya vienen, date prisa y toma la foto. Los estudiantes susurraron entre sí y se escabulleron rápidamente. Un momento, clase A. En la historia original, la clase A era excepcionalmente hábil en diversas tácticas de espionaje, tanto de alto como de bajo perfil, recabando información a través de círculos sociales y redes de contactos. Ahora que Sakayanagi había regresado a la nave, parecía que ya estaban llevando esas habilidades al máximo. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacoffee.com/varietlocoffee.eduity. Capítulo 121. La llamada guerra de espías, mejor llamada asesinato de hombres lobo. Las luces del pasillo eran tenues y silenciosas. De vez en cuando, se oían pasos y murmullos provenientes de camarotes lejanos, pero pronto volvían al silencio. Ikigaya Hachiman caminaba al frente, seguido de cerca por Ichino Seonami y Kanzaki Ryuji. El trío avanzaba a paso moderado, pero compartían una comprensión tácita. Como miembros clave de la clase B, cualquier conversación que escuchara alguien podría resultar fatal en el examen. En concreto, alguien de la clase A ya había empezado a sacar fotos a escondidas con su móvil. Ikigaya abrió la puerta de su dormitorio, se hizo a un lado para dejar entrar primero a Ichino y Kanzaki, y luego cerró la puerta con indiferencia tras de sí. Aquí debería ser seguro, dijo. Ichino se asintió, recorriendo con la mirada la habitación de Ikigaya. Era tal como la había imaginado en la isla. Ordenada pero a la vez lujosa.
Al ser una habitación doble, no solo contaba con escritorios individuales, sino también con otras comodidades. Lo más hermoso era la ventana, a través de la cual se podía ver el mar en cualquier momento. Ichinose se sentó en el escritorio y sacó de su bolsillo una libreta del tamaño de la palma de la mano, dejándola abierta sobre la mesa. Justo cuando iba a sacar un bolígrafo, vio que Ikigaya le ofrecía uno. Le dedicó una sonrisa y comenzó a escribir rápidamente en la libreta. Su letra era elegante y pulcra, pero escribía con extrema rapidez, organizando con claridad la información sobre las reglas que acababan de obtener de Sakagami-sensei. Los grupos de examen se basan en los 12 signos del zodíaco chino, divididos en 12 grupos en total, repitió Ichinose en voz baja mientras escribía. Cada grupo está formado por estudiantes de las clases A, B, C y D. Se seleccionará aleatoriamente a un VIP por grupo, y se le notificará por correo electrónico en su teléfono a las 8 de la mañana de mañana. 2 sesiones de debate grupales al día, de 9 a 10 y de 21 a 22. A quienes no participen se les descontarán puntos de la asignatura. El plazo para presentar las respuestas finales es de 22 a 22:30 horas del cuarto día. Hizo una pausa, mientras su pluma golpeaba el papel, y luego continuó escribiendo. El examen tiene 4 posibles resultados. En los casos en que nadie interrumpe, envía una respuesta anticipada. Resultado 1. Todos, excepto el VIP y sus compañeros, responden correctamente. Todos los miembros del grupo reciben 500.000 puntos privados. El VIP recibe 1.000.000. Resultado 2. Excepto el VIP y sus compañeros, los demás no responden o alguien responde incorrectamente. Solo el VIP recibe 1.000.000 de puntos. Tras terminar de escribir estas 2 cartas, Ichinose miró a Ikigaya y Kanzaki, con un dejo de anhelo en su voz. Si aspiramos al resultado 1, cada miembro del grupo recibirá 500.000 puntos. Eso es bueno para todos. Al fin y al cabo, aunque la clase B tenga un fondo de clase, cuantos más puntos privados, mejor. Kanzaki asintió con expresión imperturbable. Estoy de acuerdo. El resultado 1 es el más seguro. Todos se benefician y no hay riesgo. Siempre y cuando podamos controlar a los VIP de nuestra clase y evitar que se expongan prematuramente, podremos responder juntos el día final. Con 40 alumnos por clase, sin siquiera calcular si el VIP está en la clase B, eso supone unos ingresos extra garantizados de 20 millones. Desde esta perspectiva, este examen parecía un evento de tiempo extra. En consecuencia, ambos miraron hacia Ikigaya, pero Ikigaya estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo el reglamento que había traído de Sakagami-sensei, con la mirada fija en la palabra gestionar. No respondió de inmediato. En cambio, colocó el papel con cuidado sobre la mesa y dijo, en realidad, no importa qué resultado busquemos. Lo importante es el título del examen. Gestionar, administrar o controlar. Ichinose y Kanzaki lo miraron, visiblemente confundidos. Dividir a los alumnos en 12 grupos, de manera que cada grupo esté formado por personas de 4 clases, es el primer nivel de gestión, explicó Ikigaya. No podemos controlar a los alumnos de otras clases. Solo podemos gestionar a los nuestros. Pero el problema es que tenemos 40 personas repartidas en 12 grupos. ¿Podremos gestionarlas a todas? Kanzaki frunció ligeramente el ceño. ¿Estás diciendo que alguien podría interrumpir y responder por su cuenta? No se trata solo de respuestas no autorizadas, Ikigaya negó con la cabeza. ¿Y si alguien de otra clase recibe un soborno para filtrar intencionadamente la identidad del alumno más importante de nuestra clase? La probabilidad es baja, pero ¿y si alguien comete un error durante una discusión grupal por la presión? ¿Y si alguien se cree muy listo e intenta conseguir al alumno más pronto, pero se equivoca? Nuestros compañeros están muy motivados para trabajar duro por la clase. Por eso, las buenas intenciones pueden tener consecuencias desastrosas. Hizo una pausa y continuó. Cada caso de este tipo conlleva una deducción de puntos en la clase. Y estamos hablando de 50 o incluso 100 puntos a la vez. ¿Pueden los estudiantes aceptarlo? Aunque la clase no los culpe, seguramente sentirán una enorme frustración y arrepentimiento. La expresión de Ichino se cambió ligeramente.
Recordó las cosas que sus compañeros le habían dicho en el área de descanso de la clase B cuando recibieron por primera vez el aviso de la escuela. Queremos contribuir a la clase, no queremos depender de Ikigaya-kun todo el tiempo, nosotros también queremos ayudar. Aquellas palabras la habían conmovido y llenado de orgullo. Pero al escuchar a Ikigaya ahora, se dio cuenta de que ese deseo de ayudar, si no se controlaba, podría convertirse en un lastre para la clase. Cuando esto conllevaba la deducción de puntos en clase, esos estudiantes sentían un remordimiento abrumador. Al darse cuenta de esto, tuvo que tomárselo en serio. Lo que Ikigaya-kun quiere decir es, Ichino se habló con vacilación, no deberíamos dejar que todos actúen libremente. No es que no debamos, dijo Ikigaya. Es que no podemos. Al menos no en este examen. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, fijando la mirada en el mar completamente negro que había fuera. ¿Recuerdan la información que Sakagami-sensei reveló durante mi conversación con él? La distribución de los VIP esta vez es diferente a la de años anteriores. Sospecho que los VIP no siguen ningún patrón discernible y probablemente se concentran en la clase A y nuestra clase B. Espera, ¿qué? Al oír esto, Kansaki contuvo el aliento. Rápidamente hojeó su cuaderno y escribió una serie de números en el margen. Clase A, 1175 puntos. Clase B, 1011 puntos. Clase C, 450 puntos. Clase D, 130 puntos. Si la clase B tiene 6 VIPs, la voz de Kansaki sonó algo seca, y todas las demás clases los adivinan, pero demos 600 puntos. 1011 menos 600 nos deja solo 411 puntos. Caeríamos directamente a la clase C, tal vez incluso cerca de la clase D, porque si la clase D los adivina, también ganan puntos. Los dedos de Ichino se tensaron ligeramente. Al mirar los números en el papel, sintió por primera vez el verdadero peso de este examen. No era un juego sencillo ni un ejercicio básico de deducción. Era un riesgo real. Mientras todos seguían esforzándose con entusiasmo por obtener la calificación A, de repente les dijeron que un solo error en este examen podría hacerlos bajar a la calificación D. Espera, ¿qué? Eso es absurdo. Entonces, Ichino se miró a Ikigaya, con un tono solemne, debemos controlar a todos para asegurarnos de que no tengan ninguna posibilidad de exponer al VIP. Correcto, asintió Ikigaya. Pero el control no se logra mediante órdenes. Se logra mediante métodos. En realidad, hace 3 días, cuando conocí a Sakayanagi, me di cuenta de algo, dijo Ikigaya. Tenía un teléfono de repuesto en la mano. ¿Un repuesto? Kansaki estaba atónito, claramente no entendía. Cuando salimos del colegio, Sakayanagi le confió su teléfono a Kamuro, explicó Ikigaya. Su plan original probablemente era que Kamuro se encargara de sus asuntos telefónicos. Si el examen requería un teléfono, Kamuro podría proporcionárselo. Pero ahora está aquí en persona, y aunque aún no ha conocido a Kamuro, ya tiene un teléfono gris en la mano. Hizo una pausa y añadió, supongo que es un teléfono de repuesto temporal que ella solicitó a la escuela. La escuela permite a los estudiantes solicitar un teléfono de repuesto si pierden o dañan su teléfono. Al fin y al cabo, cada uno tiene un solo teléfono para usar hasta la graduación, así que es inevitable que se dañe, pero necesitamos nuestros teléfonos en todo momento, añadió Ikigaya. Los ojos de Ichino se iluminaron. ¿Quieres decir que nosotros también podemos solicitar repuestos? No es poder, dijo Ikigaya. Es deber. Mañana a las 8 am, la escuela enviará la notificación VIP al teléfono de todos. Si los estudiantes usan sus propios teléfonos, todos sabrán inmediatamente si son VIP. ¿Y luego qué? Miró a Ichinose. 1 hora después, deben reunirse con sus grupos para debatir con las demás clases. Por muy cuidadosos o precavidos que sean, mientras mantengan la actitud de soy el VIP, es inevitable que sus palabras o acciones revelen algún fallo.
No hay garantía de que los alumnos de su grupo no noten un sutil cambio en su desempeño. Ichinose guardó silencio. Además, según Ikigaya, esta vez podría generarse un gran número de personas importantes dentro de la clase B, lo que significa que varios estudiantes se enfrentarían a esa presión oculta, y en grupos completamente desconocidos, frente a extraños. Vamos a confiscar los teléfonos de todos, dijo Ikigaya. Los reemplazaremos con teléfonos de repuesto. De esa manera, mañana a las 8 am no recibirán la notificación de VIP y no sabrán si son VIP o no. Si no lo saben, no hay presión, dijo Ikigaya. Kanzaki frunció el ceño. Mientras no sepan que son los VIP, no podrán delatarlo. Discutirán y sacarán conclusiones con normalidad en sus grupos, como todos los demás. Sin fallos. Los ojos de Ichinose brillaban con intensidad. Por fin comprendía la intención de Ikigaya. De esa forma, los únicos que conoceremos la identidad de los VIP seremos nosotros pocos, dijo. Podremos coordinar y organizar todo para asegurarnos de que nadie quede expuesto prematuramente ni pierda puntos por interrumpir. Exactamente, asintió Ikigaya. Y si otras clases adoptan la misma estrategia, podemos darle la vuelta y usarla en su contra. Por ejemplo, hizo una pausa, un destello de pensamiento cruzó por su mente. Olvídalo, hablaremos de eso más tarde. Ichinose y Kanzaki intercambiaron una mirada, pero no lo presionaron. Sabían que la mente de Ikigaya funcionaba mucho más rápido que la de ellos. Interrogarlo ahora solo interrumpiría su hilo de pensamiento. Entonces, me encargaré de los teléfonos de repuesto, se ofreció Ichinose. La reunión informativa para los profesores dura hasta las 10. Después iré a ver a Oshinomiya Sensei para presentar mi solicitud. 40 alumnos en la clase B significan 40 teléfonos de repuesto. Los puntos saldrán del fondo de la clase. Ikigaya asintió. De acuerdo. Pero date prisa. Debe estar listo antes de las 8 de la mañana de mañana. Además, mantén la solicitud discreta. No llames la atención de las otras clases. Entendido. Ichinose escribió teléfonos de repuesto en su cuaderno y lo rodeó con un círculo. Kanzaki también intervino. Me encargaré de avisar a la clase. El colegio enviará la información para los VIP a las 8, así que usaré la excusa de que este examen es vital y haré que todos se reúnan en la cafetería a las 7. Mañana por la mañana buscaré un sitio que podamos reservar para nosotros. También necesitamos un formulario de autorización telefónica, añadió Ikigaya. El examen prohíbe el uso de medios violentos. Necesitamos su consentimiento para usar o controlar sus teléfonos. Deben autorizarme a usarlos. Por supuesto, sugiérales que primero configuren secciones privadas para proteger su información personal. Entendido. Lo grabó Kanzaki al instante. Con ello, la división del trabajo quedó clara. Cuando Ichinose terminó la última línea, cerró su cuaderno y exhaló un largo suspiro. Miró a Ikigaya con una pizca de complejidad en la mirada. Ikigaya-kun. ¿Sí? Gracias, dijo Ichinose con sinceridad. Por pensar tanto en la clase B, Ikigaya se quedó un poco desconcertado, y luego negó con la cabeza suavemente. No hace falta que me des las gracias. Yo también soy miembro de la clase B. Ichinose sonrió, se dio la vuelta y se marchó con Kanzaki. Tras cerrarse la puerta, el silencio volvió a reinar en la habitación. Ikigaya se acercó a la ventana y su mirada se posó en el mar. A lo lejos, las luces del barco se mecían ligeramente entre las olas como chispas flotantes. Sakayanagi había llegado, el examen había cambiado y los riesgos eran mayores. Lo que tenía que hacer era guiar a la clase B a salvo a través de esta tormenta. Por supuesto, simplemente atravesarla no era suficiente. Quería que la clase B ascendiera a la clase A en este examen. Aunque Sakayanagi Arisu había llegado al barco y participado en este examen, a diferencia de la historia original, la cantidad de puntos que perdería la clase A no dependía de ella. Un poco más tarde, a las 22:06, área de descanso de clase A. Las luces iluminaban todo el espacio. 40 estudiantes estaban sentados alrededor de mesas improvisadas para la ocasión. El ambiente era mucho más solemne que durante el día.
Sakayanagi Arisu estaba sentada en el asiento principal, con su bastón inseparable apoyado a su lado, y el reglamento que había traído de la profesora Chabasira de la clase de extendido frente a ella. Katsuragi Koei estaba sentado frente a ella. Su cabeza calva brillaba bajo las luces, pero su expresión era firme, aunque teñida de un cansancio indescriptible. Los miembros de la facción Sakayanagi se agrupaban a la izquierda, los de la facción Katsuragi a la derecha, con una tenue e invisible línea divisoria en el centro. La escena no se diferenciaba de una típica reunión de clase. «Ya estamos todos», dijo Kamuro Masumi, de pie junto a la puerta. Tras confirmar que el último alumno había tomado asiento, cerró la puerta y volvió a su sitio. Katsuragi se puso de pie y se dirigió a la pizarra. Tomó un rotulador y escribió rápidamente unas líneas, estimando que hay 3 VIP por clase en las 4 clases, siempre y cuando protejamos la información de los VIP de nuestra propia clase y acertemos con los de los demás, ganamos 100 puntos por cada acierto. Eso supone un salto cualitativo. Añadió la cifra 900 puntos después de la clase A, pero luego la borró, porque este enfoque agresivo es demasiado arriesgado. Si atacamos, las demás clases seguramente reaccionarán. Katsuragi dejó la pluma y se dirigió al público. Además, con 2 debates grupales diarios, tenemos que sentarnos con gente de otras clases. Es fácil que se filtre información. Si provocan a alguno de los nuestros para que hable, las consecuencias serán desastrosas. Hizo una pausa, enfatizando la situación. Por lo tanto, sugiero que adoptemos la estrategia más segura para este examen. Pasividad total. Ninguna iniciativa, ninguna postura, ninguna participación en ningún tipo de interrogatorio. Si no hablamos, no seremos expuestos. De esta manera, la clase A seguirá siendo clase A. Dicho esto, miró a Sakayanagi, buscando claramente su opinión. Sakayanagi no dijo nada, simplemente miró fijamente las palabras en la pizarra. Durante varios segundos, negó con la cabeza suavemente. Katsuragi-kun, admito que tu plan es seguro. Pero no creo que podamos ganar de esa manera. Katsuragi frunció ligeramente el ceño. No se puede ganar. El examen se llama Gestión, Administración y Control. La voz de Sakayanagi seguía siendo dulce, pero con un tono de seguridad. ¿Por qué se llama así? Porque la verdadera prueba no consiste en guardar un secreto, sino en controlar la situación. Hizo una pausa, y su mirada se posó en el rostro de Katsuragi. Además, nuestro oponente es Ikigaya Hachiman, de la clase B. Las respuestas convencionales no funcionarán contra él. No terminó la frase, pero todos entendieron lo que quería decir. Ikigaya Hachiman, el hombre que había manejado las clases A y C como si fueran violines durante el examen de la isla desierta. Las estrategias convencionales que tenía ante sí probablemente no eran más que corderos al matadero. Quizás por eso Sakayanagi había pagado 1.000.000 de puntos y viajado una gran distancia específicamente para participar. Katsuragi permaneció en silencio durante unos segundos antes de preguntar lentamente: «¿Entonces qué sugieres?» Sakayanagi no respondió de inmediato, pero miró a Kamuro Masumi. Kamuro se sobresaltó por un momento, luego reaccionó poniéndose de pie para decir: «Tengo una propuesta». Durante el examen en la isla, hubo una persona en nuestra clase que tuvo un desempeño muy singular. Miró hacia una esquina. Todos siguieron su mirada. Allí estaba sentada una joven de larga cabellera dorada, rasgos exquisitos y un aura serena. Permanecía en silencio, como si la conversación a su alrededor no le importara. Su presencia era casi imperceptible. Sin embargo, también era una persona muy llamativa en clase. Esta persona era Shiraishi Asuka. Shiraishi-san tiene un sexto sentido muy desarrollado. Durante el examen anterior en la isla desierta, fue ella quien les bajó los humos a todos cuando creían que iban a ganar, dijo Kamuro con seriedad. Dejarla participar en la formulación de la estrategia podría sernos útil. Sakayanagi asintió levemente, aparentemente sorprendido por la recomendación de Kamuro, pero sin oponerse a ella. Kamuro, sin duda sabes cómo recomendar gente. Kamuro se encogió de hombros. No soy una persona rígida y anticuada. Si alguien tiene talento, naturalmente lo aprovechamos. Shiraishi Asuka permaneció en silencio durante unos segundos.
aunque tenía ciertas reservas sobre la descripción que Kamuro le hizo de ella como la que les echó un jarro de agua fría cuando todos creían que iban a ganar. Al fin y al cabo, ella había elegido la facción Sakayanagi. Anteriormente había pasado desapercibida, pero ahora parecía haber encontrado la manera de ascender y llamar la atención de la pequeña princesa Sakayanagi. Si podía hablar, no le importaba. Creo que, en lugar de centrarnos en lo que hacemos nosotros, quizás podríamos ver lo que hacen otras clases, por ejemplo, la clase B o la clase D. ¿Clase D? ¿Te refieres a Yamakuji Kiyotaka de la clase D? Preguntó Yaiko, el subordinado de Katsuragi, mencionando rápidamente el nombre. Según las palabras de Ryuen y la propia reseña de Katsuragi, quien asestó el golpe final a la clase A no fueron solo las clases B y C, sino también la clase D, concretamente Ayanokuji. No creo que debamos preocuparnos por Ayanokuji-kun por ahora, Sakayanagi lo descartó rápidamente. Ni siquiera ha controlado completamente a la clase D todavía. Carece del poder para manipular el examen. Sin embargo, podemos tenderles una mano. Sakayanagi continuó. 1.000.000 de puntos para comprar información VIP de la clase D. Como VIP, entre los 4 resultados posibles, la única forma de perder la recompensa de puntos es que adivinen tu identidad. De lo contrario, cada opción otorga al menos 1.000.000 de puntos. Si la clase A ofreciera 1.000.000 de puntos por comprar la información, el estudiante podría asegurarse ese millón de inmediato. Dado que la clase D era como un colador, semejante recompensa podría permitirles dominar rápidamente la información VIP de la clase D. Viéndolo de esa manera, aunque la clase D contaba con Ayanokuji, no parecían ser motivo de preocupación. A continuación, como si estuviera cumpliendo con un encargo sin importancia, Sakayanagi volvió a mirar a la multitud. Su expresión se tornó seria. A continuación, quiero decir algo muy importante. Todos guardaron silencio, con la mirada fija en ella. Los riesgos de este examen son mucho mayores de lo que imaginan, dijo Sakayanagi. Si la información VIP de nuestra clase se filtra y otra clase la adivina correctamente antes de tiempo, perdemos 100 puntos. La clase que acierta gana 100 puntos. Ese simple intercambio supone una diferencia de 200 puntos. Hizo una pausa, su voz cobró mayor peso mientras miraba a Hashimoto Masayoshi. Así que quiero recalcar una cosa. No importa quién sea, ni el método, no debes filtrar información que conozcas. Incluso si alguien te tienta con puntos, debes guardar silencio. Su voz seguía siendo dulce, pero desprendía una frialdad escalofriante. Si alguien se atreve a traicionar a la clase, que atenga a las consecuencias. El corazón de Hashimoto dio un vuelco, pero su expresión facial no cambió en absoluto. Sabía que Sakayanagi lo estaba desafiando. Durante el examen en la isla, le vendió a Ryuen información sobre los líderes de la clase A. Aunque se lo ocultó a Katsuragi, era imposible que Sakayanagi no se enterara por completo. Pero no podía admitirlo. Una vez que lo admitiera, sería tachado de traidor a su clase, y tal vez solo él sería considerado responsable de esa deuda de 52,8 millones. Los 32 millones que cada estudiante debía compartir se convertirían en su único pecado. No podía permitirse el riesgo, así que no le quedó más remedio que seguir actuando. La mirada de Sakayanagi recorrió su rostro sin detenerse. Apartó la vista y se puso de pie, apoyándose ligeramente en su bastón. Y la más peligrosa no es la clase C, ni la clase D. Es la clase B. Si Ikigaya-kun consigue la información sobre el VIP de nuestra clase, sin duda la usará para obtener aún más puntos. Acumuló puntos en el examen de la isla, y su objetivo esta vez no son los puntos privados. Apuntará a una enorme cantidad de puntos de clase. Dado que la clase C tiene un acuerdo de deuda con él, si ataca demasiado a la clase C, no podrán pagarle. Por lo tanto, a quienes puede aprovechar son nuestra clase y la clase D, dijo Sakayanagi. Caballeros, creo que ahora todos comprenden la gravedad de este examen. Así que, una vez que reciban el mensaje de texto de la escuela mañana, aquellos que hayan sido confirmados como VIP, deberán presentarse ante mí de inmediato. Hizo una pausa, y su mirada recorrió a todos. Y los presentes, tanto de la facción Sakayanagi como de la facción Katsuragi, incluido el propio Katsuragi, no pusieron objeción alguna.
porque todos sabían que si este examen salía mal, bajarían de la categoría A en el peor de los casos, incluso podrían descender a la categoría C. En otra parte, área de descanso de clase C. Ryuen Kakeru estaba sentado junto a la ventana, con las piernas apoyadas en la mesa y una lata de refresco en la mano. Su mirada recorrió a las pocas personas que estaban frente a él. Ibuki Mio estaba de pie, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados. Kaneda Satoru, que se parecía un poco al tío de otro mundo, se ajustó las gafas. Sostenía un cuaderno y miraba hacia abajo, escribiendo algo. Shiina Iyori estaba sentada en una silla cercana. Su larga cabellera plateada brillaba suavemente bajo las luces. Tenía un libro en las manos, pero no lo leía. Y Shisaki Daichi permanecía junto a Ryuen, rascándose la cabeza de vez en cuando, mientras Albert permanecía inmóvil como una torre de hierro junto a la puerta, en silencio. Entonces, después de 3 meses, mi equipo principal sigue siendo solo este pequeño grupo de personas. Ningún avance en absoluto, dijo Ryuen, dejando la lata de refresco con tonos de descontento. Bien, da igual. Demasiada gente, demasiadas lenguas sueltas. Miró a Kaneda Satoru. Kaneda levantó la vista, se ajustó las gafas y dijo con firmeza: Ryuen, ¿quieres saber mi opinión sobre este examen? Obvio, Ryuen puso los ojos en blanco. ¿Por qué otra razón te habría llamado? A Kaneda no le importó su actitud. Abrió su cuaderno y dijo rápidamente: la diferencia de puntos en este examen es enorme. Adivinar quién es un VIP con anticipación vale 100 puntos. Oportunidad y riesgo coexisten. Hizo una pausa y escribió una serie de números en el cuaderno. Nuestra puntuación actual de evaluación de clase C es de 450 puntos. De esos, 350 corresponden al pago de la deuda. Lo que realmente nos corresponde son solo 100 puntos. Miró a Ryuen. En otras palabras, podemos permitirnos equivocarnos con 2 o 3 VIP como máximo. Tras perder 100 puntos, nuestra puntuación desaparece. Si perdemos más, tendremos que recurrir al pago de la deuda. Cuando eso ocurra, estaremos en aprietos. ¿Un aprieto? Se burló Ryuen. ¿Quieres decir que ni siquiera podremos pagar la deuda y estaremos completamente bajo el control de Ikigaya? Entonces todos nuestros planes futuros tendrán que centrarse únicamente en ganar puntos. Kaneda no discutió, simplemente asintió. Ryuen guardó silencio durante unos segundos. Sin duda, le disgustaba la sensación de ser pasivo. Giró la cabeza para mirar a Shiina Iyori. Iyori miraba hacia abajo, aparentemente sumida en sus pensamientos. Al percibir la mirada de Ryuen, levantó la vista. Ryuen-kun, ¿qué querías preguntarme? Obviamente, te referías a tu opinión sobre el examen, dijo Ryuen. Si no hubieras descubierto la deducción de ese tal Ikigaya de que yo era el líder durante el examen de la isla y no lo hubieras traído a nuestra clase C, estaríamos en peor situación. Aunque al final nos fastidió ese bastardo de Ayanokuji, al menos Ikigaya no anotó quién era el líder de nuestra clase C. Hizo una pausa, y su mirada se tornó depredadora. Me vengaré tarde o temprano. Y a la clase la voy a destruir. Iyori asintió levemente, pero no respondió. Guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. La diferencia de puntos en este examen es realmente muy grande. Pero me pregunto una cosa. Ryuen arqueó una ceja. ¿Qué? Esta noche solo se trataba de comunicar las normas del examen. ¿Por qué organizar los grupos de esta manera? Los profesores dedicaron 4 horas enteras a explicarlas, dijo Iyori. Si bien luego tendremos que formar grupos con otras clases, la comunicación de las normas podría haberse hecho de forma colectiva. No había necesidad de separar a todos. Es ineficiente y supone un desperdicio de recursos humanos. Ryuen frunció el ceño. ¿Quieres decir que hay otro significado detrás de eso? Creo que sí, dijo Iyori con seriedad. La escuela no hace cosas sin sentido. Si lo organizan así, deben estar transmitiendo algún tipo de información. Solo quienes reflexionen profundamente la descubrirán. Hizo una pausa y continuó. Sospecho que los VIP esta vez podrían seguir un patrón.
Si fuera puramente aleatorio, la única solución sería identificar al VIP a través de discusiones grupales. Pero las habilidades de observación y razonamiento de cada persona son diferentes. Algunos pueden detectar una mentira al instante, otros no ven nada. Exigir que todos lo hagan es demasiado difícil. No podemos controlar a toda nuestra clase, ni tampoco las demás clases. Ryuen asintió pensativo. Así pues, el patrón es la clave. Si logramos encontrar el patrón, podremos asegurar las identidades de los VIP con antelación sin necesidad de recurrir a discusiones grupales. Sí, asintió Iyori. Pero para entender ese patrón se necesita una observación más detallada. Ryuen guardó silencio durante unos segundos antes de preguntar repentinamente: ¿y cuál es tu plan? Iyori se quedó atónita por un instante, pero luego comprendió lo que quería decir. Bajó los párpados y dijo en voz baja: en los próximos 2 días, quiero reunirme con Ikigaya-kun. Ryuen frunció el ceño de inmediato. ¿Conocer a ese tipo? ¿Estás loco? La última vez en la isla, casi te leyó la mente. Precisamente por eso tengo que ir, dijo Iyori, alzando la vista con una mirada clara pero firme. Antes de que empezara el examen, rechazó una alianza con la clase C. Esto demuestra que ya tiene su propia opinión al respecto. Además, esa opinión le hizo sentir que aliarse con nosotros sería perjudicial para la clase B. Hizo una pausa. Quiero entender por qué. Ryuen permaneció en silencio durante unos segundos antes de asentir finalmente. De acuerdo, vete. Pero ten cuidado. No dejes que ese tipo te saque información. Iyori esbozó una leve sonrisa. No te preocupes, Ryuen-kun. Se levantó y guardó el libro en su bolso. Entonces regresaré. Ibuki Mio habló de repente. ¿Quieres que vaya contigo? Ibuki sentía que no era útil allí, pero sabía que Iyori podía oír la voz interior de Ikigaya. Así que, en lugar de decir que Iyori iba a averiguar por qué Ikigaya no se aliaría con la clase C, era más preciso decir que Iyori iba a escuchar a escondidas los preparativos de Ikigaya para este examen con el fin de obtener información vital. Ese punto fue sin duda muy importante. Iyori comprendió perfectamente la intención de Ibuki, pero negó con la cabeza. No hace falta. Caminó hacia la puerta, se detuvo de repente y miró hacia atrás, a Ryuen. Ryuen-kun, este examen podría ser mucho más complejo de lo que imaginamos. Dejando a un lado las alianzas o los enfrentamientos, lo más importante es que no dejemos que otros marquen el ritmo. Si se determina que los VIP siguen un patrón, entonces, según mi deducción, basarnos únicamente en la información de los VIP de nuestra clase no será suficiente. Es posible que necesitemos encontrar VIP de otras clases para descifrar el patrón, lo que requerirá gastar puntos. En otras palabras, si siguieran la teoría de Iyori de que existe un patrón, necesitarían dinero para sobornar a estudiantes de otras clases, como la clase D, así que necesitaban preparar dinero. Pero la clase C, por el momento, no tenía puntos. Tendrían que pedir un préstamo. Y, en ese momento, solo había una persona con ese capital. Ikigaya Hachiman de clase B. Ryuen la miró sin decir palabra. Iyori simplemente empujó la puerta y se marchó. Durante unos segundos reinó el silencio en la habitación. Kaneda Satoru se ajustó las gafas y susurró: Shiina-san tiene razón. Este examen no es nada sencillo. Ryuen se recostó en su silla, con la mirada fija en el techo. Mierda, no pudo evitar decir. Así que la deuda iba a aumentar de nuevo. De repente, empezó a darse cuenta de que, de verdad tenían que esforzarse tanto para conseguir puntos. Y finalmente, eran las 10 p.m. en el área de descanso de la clase D. Bueno, en esta área, realmente no había ningún estudiante hablando sobre el examen. Capítulo 122. Esto no es un asesinato de hombres y lobo, es un juego del gato y el ratón. Bueno, en comparación con otras clases, la clase D realmente no había evolucionado hasta el punto de reunirse como grupo o tener representantes de clase para discutir contramedidas inmediatamente después de enfrentarse a un examen. Después de todo, la clase D ni siquiera tenía representantes de clase fijos. Básicamente hacían lo que les daba la gana.
Sin embargo, eso no significaba que fueran completamente indiferentes al examen. Por ejemplo, el chat grupal de la clase D de primer año estaba bastante animado en ese momento. Los alumnos de la clase D estaban reunidos en pequeños grupos de 2 o 3, mirando fijamente las pantallas de sus teléfonos. Los mensajes aparecían uno tras otro a una velocidad vertiginosa. Ike Kanji. Santo cielo, este examen requiere trabajar en grupo. Tenemos que formar equipo con gente de otras clases. ¿No se supone que debemos competir? Yamauchi Haruki. ¿Te acabas de dar cuenta? Debías de estar dormido cuando explicaron las reglas hace un momento, ¿verdad? Ike Kanji. Tú eras el que estaba dormido. Yo no oí bien. Yamauchi Haruki. ¿Cuál es la diferencia entre no oír con claridad y no escuchar? Ike Kanji. Haruki, estás cruzando la línea. ¿Acaso no somos mejores amigos? Yukimura Teruhiko. Basta, dejen de discutir. Lamentablemente, Yamauchi Haruki se negó a dejarlo pasar y envió otro mensaje. Yamauchi Haruki. Hablando de eso, este examen es realmente importante, ¿verdad? Los puntos son altísimos. Si fallamos, estamos acabados. En cuanto se envió el mensaje, alguien respondió de inmediato. Usuario anónimo. ¿Entendiste siquiera la pregunta? Yamauchi se quedó paralizado un instante, luego estalló en cólera y empezó a teclear frenéticamente en la pantalla. Yamauchi Haruki. ¿Quién envió eso? Ten la valentía de no ser anónimo. Usuario anónimo. ¿A quién le importa quién soy? Pregunté si entendiste la pregunta. Yamauchi Haruki. Yo, claro que lo entendí. ¿Acaso no se trata solo de agrupar gente y adivinar quiénes son? Qué difícil es eso. Usuario anónimo. Entonces, ¿qué significa gestionar? Yamauchi guardó silencio. El grupo permaneció en silencio durante unos segundos, y luego estalló en una carcajada. Ike Kanji. Jajajaja, Haruki, idiota. Usuario anónimo. Me muero de risa. Ni siquiera entiendes la consigna y ya estás aquí actuando como si nada. Sal de la clase D. Simplemente sal. Yamauchi Haruki. ¿Quién? ¿Quién es exactamente? Ten el valor de dar un paso al frente. Nadie le prestó atención. Los mensajes seguían llegando a la pantalla, pero el tema rápidamente cambió a asuntos serios. Shinohara Satsuki. Hablando de eso, ¿cómo vamos a afrontar este examen? ¿Alguien tiene alguna estrategia? Asabe Haruka. No me preguntes, desde luego que no. Por cierto, ¿dónde está Hirata-kun? ¿Está Hirata-kun ahí? Hirata Yosuke. Estoy aquí. Asabe Haruka. Genial. Hirata-kun, ¿tienes alguna idea? ¿Cómo debería nuestra clase de afrontar este examen? La respuesta de Hirata Yosuke llegó rápidamente, pero su contenido fue inesperadamente conservador. Hirata Yosuke. Las reglas de este examen son bastante complejas, y la diferencia de puntos es muy grande. Creo que debemos pensarlo bien. No debemos tomar decisiones precipitadas. Shinohara Satsuki. ¿Eh? Ni siquiera Hirata-kun lo ha descubierto todavía. Hirata Yosuke. Después de todo, es un examen añadido de repente, y acabamos de enterarnos de las reglas. No se alarmen, tranquilos, analicémoslo con calma. Sato Maya. ¿Y Horikita-san? ¿Está Horikita-san allí? Ike Kanji. Sí, Horikita-san es tan inteligente que debería tener una idea, ¿verdad? Yukimura Teruhiko. En realidad, mi capacidad académica también es bastante buena. Pero si me pides que piense, aún no tengo un plan. Horikita-san. Horikita Suzune. Sato Maya. Horikita Suzune. Después de Yukimura, otros estudiantes también recordaron el examen de la isla donde Horikita propuso el plan de distribución según el trabajo, que resultó en que la clase D vendiera sus puntos base a la clase B para asegurar 2 años de gastos de manutención. Entonces, ¿qué pasa con este examen? ¿Podría venderse también? Si pudieran obtener más puntos. Sin embargo, por mucho que la atacaran, el avatar de Horikita Suzune permanecía gris, sin la más mínima reacción. Sato Maya. Qué raro, Horikita-san no está en línea. Shinohara Satsuki. Tal vez esté ocupada. Ike Kanji. ¿Ocupada con qué? Este examen es tan importante, es imposible que no haya visto los mensajes del grupo, ¿verdad? Usuario anónimo.
Quizás esté pensando en una estrategia. El grupo inició una nueva ronda de debate, pero Orikita Suzune nunca apareció. Al mismo tiempo, en una determinada residencia de estudiantes de clase D, la habitación no era grande. Tenía 3 camas, 3 escritorios y algunos trastos amontonados en un rincón. Hirata Yosuke estaba sentado en su escritorio, con la pantalla de su teléfono mostrando el chat grupal de la clase. Su mirada se posó en los mensajes que se actualizaban constantemente, pero no participó en la conversación. Ayanoku Kiyotaka yacía en su cama, con las manos detrás de la cabeza, mirando al techo, preguntándose algo. Yukimura Teruiko estaba sentado en el otro escritorio, con un cuaderno en la mano, escribiendo algo rápidamente. Llevaba gafas de montura negra, era delgado y tenía un aspecto refinado. La típica imagen de un empollón. Sin embargo, se encontraba entre los 3 mejores de la clase D en cuanto a capacidad académica. Bien. Primero fue Koenji, segundo Orikita Suzune, y tercero en cuanto a dominio general de la materia. Al menos en apariencia. Ayanoku-ji, dijo Yukimura de repente, sin girar la cabeza. ¿Tienes alguna opinión sobre este examen? Ayanoku-ji giró ligeramente la cabeza, lo miró y no dijo nada. Yukimura parecía haberse adaptado a su naturaleza taciturna y continuó. En el último examen de la isla desierta, nuestra clase D se aseguró unos gastos de manutención estables. No tenemos que preocuparnos por los puntos durante los próximos 2 años. Pero tener los gastos de manutención por sí solo no es suficiente. Se dio la vuelta y su mirada se posó en Ayanoku-ji. Podríamos aspirar a una mejor posición. Conseguiste 50 puntos para la clase durante el examen de la isla desierta. Si te esfuerzas de nuevo esta vez, quizás podamos ascender de la clase D a la clase C. Ayanoku-ji guardó silencio durante unos segundos antes de preguntar lentamente. ¿Qué intentas decir? Yukimura se ajustó las gafas y dijo con seriedad. Lo que quiero decir es que este examen es una oportunidad. Si tienes alguna idea, puedo colaborar contigo. Ayanoku-ji arqueó ligeramente una ceja, algo sorprendida. Originalmente, había pensado que los estudiantes de la clase D eran solo un grupo de maleantes. Idiotas como Yamauchi, descerebrados como Ike, o alguien como Sudo que solo conocía la violencia. No esperaba que alguien se presentara y se ofreciera a cooperar con él. ¿Recuerdas la lista de tu grupo? Preguntó Ayanoku-ji. Yukimura parpadeó, luego asintió, abriendo su cuaderno para leer. Estoy en el grupo Conejo. De la clase D, tenemos a Orikita Suzune, Karuizawa Kei, Mies Otomura Hideo. De la clase A, están Takeyama Shigeru, Machida Kojiri Morishige Takuro. De la clase B, Amakura Asako, Amaguchi Tetsuya y Bepur Yota. De la clase C, Manabe Shio, Yabuna Nami, Yamashita Saki y Rika. Tras terminar de leer, levantó la vista hacia Ayanoku-ji. Ayanoku-ji permanecía impasible, pero su mente daba vueltas a toda velocidad. Manabe Shio. Había investigado específicamente ese nombre hacía un par de días. Ella era la líder del grupo de chicas de la clase C, tenía una personalidad llamativa, le gustaba causar problemas y guardaba rencor contra Karuizawa Kei. Todo comenzó con una pequeña fricción mientras esperaban en la fila, pero el bando de Manabe había estado dándole vueltas al asunto e incluso había amenazado con tomar represalias contra Karuizawa y Karuizawa Kei. La mirada de Ayanoku-ji se inclinó ligeramente. Llevaba 2 días siguiendo a Karuizawa y confirmó una cosa. Su incorporación al consejo estudiantil no era casualidad. Era, en efecto, una de las personas de Ikigaya Hachiman. Justo cuando Sakayanagi llegó al barco y recibió la noticia, Karuizawa corrió inmediatamente a informar a Ikigaya. ¡Qué perro tan leal! Así pues, Karuizawa, que parecía una chica a la que solo le importaba arreglarse, en realidad estaba muy relacionada con el círculo de Ikigaya y también era bastante cercana a Orikita Suzune y Kushida Kikyo. Naturalmente, si fuera una chica cualquiera de la clase D, podría ganársela fácilmente para aumentar su autoridad dentro de la clase. Pero Karuizawa era de Ikigaya, lo que le otorgaba mucho más valor. Si lograba manipular a alguien cercano a Ikigaya y convertirla en su peón, sería mucho más útil que utilizar a una chica cualquiera. Además, Karuizawa guardaba rencor a Manabe.
Si lo manipulaba correctamente, podría usar a Manabe y a los demás para ejercer presión, obligándolo a buscar su ayuda activamente. El tópico del héroe que salva a la bella, aunque anticuado, resultó efectivo. «Estás en el grupo conejo», dijo Ayano Kuji lentamente. «Manabe Shio está en el mismo grupo que tú». Yukimura asintió. «Sí, ¿y qué?» «Es del tipo de persona a la que le gusta causar problemas», dijo Ayano Kuji. «Y le guarda rencor a Karuizawa. Presta atención durante las discusiones grupales». Yukimura se quedó paralizada un instante, luego comprendió lo que quería decir. «¿Estás diciendo que podría atacar a Karuizawa dentro del grupo?» Ayano Kuji no respondió, pero el silencio mismo fue la respuesta. Yukimura frunció el ceño, pensó un momento y dijo: «Si de verdad empiezan los problemas, los detendré. Al fin y al cabo, es una compañera de clase. No puedo permitir que la acosen». Ayano Kuji lo miró y no respondió. «Basta». Con la personalidad de Yukimura, sin duda lo intentaría. Al fin y al cabo, aunque Yukimura tenía poca actitud física, su nivel académico era alto, tenía orgullo y, fundamentalmente, era una persona con sentido de la justicia. Así que podría intentarlo de verdad, pero alguien como Manabe no le haría caso en absoluto. Cuando el grupo se sumiera en el caos, la presión de Karuizawa no haría más que aumentar. Entonces, ella necesitaría ayuda. Y la persona que la ayudó podría ser Yukimura, o podría ser él, Ayano Kuji Kiyotaka. Por supuesto, el requisito previo era que Karuizawa no se hubiera pasado completamente al bando de Ikigaya. Pero si era de su confianza, Ikigaya ya debería haberle advertido sobre Manabe. Así que probablemente estaría alerta. Eso complicó un poco las cosas. Además, el grupo conejo no solo contaba con Yukimura, Karuizawa y el vulnerable equipo de chicas de clase C. También tenía a Orikita Suzune. Orikita Suzune también formaba parte del grupo conejo, así que si algo sucedía, Orikita podría tomar cartas en el asunto. Ayano Kuji. Por así decirlo, si él mismo perteneciera al grupo conejo, podría encargarse personalmente, pero había sido asignado al grupo dragón, y los demás miembros del grupo dragón eran todos estudiantes destacados de otras clases. La escuela debió haber analizado el origen de sus 50 puntos en el examen de la isla y haberse dado cuenta de que podría haber obtenido 302 puntos. Así que lo trataron como a una persona con fuerza en la clase D, similar a un representante de la clase. Ayano Kuji golpeó suavemente el borde de la cama. Su atención volvió a Karuizawa. ¿Cómo iba a ganarse a Karuizawa? Y tenía que evitar a Orikita. Ayano Kuji cerró los ojos y no dijo nada más. Al ver su silencio, Yukimura no insistió y continuó mirando su cuaderno. Hirata Yosuke finalmente habló, con un tono suave. Ayano Kuji, al decir eso, ya tienes algunas ideas, ¿verdad? Ayano Kuji no respondió. A Hirata no le importó, solo sonrió levemente. Está bien, no tienes que decirlo si no quieres. Sin embargo, si realmente necesitas ayuda con algo, solo dilo. Ayano Kuji permaneció en silencio, con la mirada fija en el techo. ¿Ayuda? No necesitaba ayuda. Solo necesitaba peones. Y Yukimura parecía un peón decente. Se presentó voluntariamente, era inteligente, tenía iniciativa y estaba dispuesto a cooperar. No había razón para no utilizar a una persona así. En cuanto a Karuizawa, Ayano Kuji entrecerró ligeramente los ojos. Finalmente llegó el momento a la mañana siguiente. 7 am. A las 8 am, la escuela enviaría la información sobre las 12 personalidades importantes a los teléfonos de los estudiantes. De 9 a 10 am, tendrían que dirigirse a las salas designadas por la escuela para las discusiones grupales, donde participarían en un intercambio de 1 hora. Este intercambio podía fomentar las relaciones entre clases o servir como pólvora para intensificar la rivalidad entre ellas. Por supuesto, lo más importante era que la persona VIP se uniera a la conversación e intentara desesperadamente ocultar su identidad, mientras que los demás intentaban desesperadamente descubrirla. Ikigaya se despertó y miró el mensaje en su teléfono. ¿Estás despierto? Era de Orikita Suzune. Sí. Anoche no la había contactado para hablar sobre cómo afrontar el examen, pero ya eran las 7 y Orikita probablemente no podía quedarse quieta. Había empezado a enviar mensajes de forma proactiva.
¿No fue esto más proactivo que cuando la invitó a salir anteriormente? No hay necesidad de hacer nada ahora mismo, le respondió Ikigaya con toda naturalidad. Para este examen, no era necesario actuar. Pero la clase B ya había terminado sus preparativos. La clave de este examen era gestionar, es decir, controlar y administrar a los alumnos de la propia clase. Quienes fueran alumnos destacados no debían ser imprudentes, y quienes no lo fueran no debían adivinar al azar. Pero lo verdaderamente importante era la información y la inteligencia. Así como su plan para la clase B consistía en confiscar los teléfonos de todos, la información sobre los VIP de la clase B se limitaba solo a él. Los demás ni siquiera sabían si eran VIP, y sin teléfonos, no tenían forma de adivinar. Sin embargo, este método era meramente defensivo, basado en la premisa de que la distribución de VIP no seguía ningún patrón y era aleatoria. De lo contrario, si realmente existiera un patrón, otras clases podrían deducirlo recopilando información sobre los VIP de otras clases. Así que tuvo que esperar. Esperan hasta las 8 para confirmar el resultado final. Esperan hasta las 8 en punto, cuando los estudiantes de la clase B no sabrán la información VIP, pero todos los demás estudiantes del grado sabrán si ellos mismos son VIP. Y este era precisamente el punto al que Ikigaya se refería con no hay necesidad de hacer nada ahora mismo. Mientras los alumnos de otras clases pudieran confirmar si su identidad VIP era verdadera o falsa, no podrían comportarse con normalidad. Inevitablemente habría fallos. Para entonces, solo tendría que eliminar a los grupos pertenecientes a los VIP de la clase B, y luego podría investigar específicamente las identidades de los VIP de otras clases en los grupos restantes. Por así decirlo, este era el método de respuesta que había ideado. De esta forma, incluso si la escuela realmente metía a 5 o 6 personas importantes en la clase B, lo cual parecía aterrador, en realidad reducía la carga de trabajo de la clase B en cierta medida. Así pues, a partir de ese momento, ya no se trataba de un juego de matar hombres y lobo, sino que se estaba transformando en un juego del gato y el ratón.